muy corrida porque me han dado una hora recortada y el problema es enorme, ¿no? Abdomen agudo, todo un libro puede ser. Vamos a tratar de hacerlo más escueto posible porque ustedes van a tener un seminario después en el hospital de abdomen agudo. Ahí se emplearán los conceptos. Lo siguiente, abdomen agudo es un gran síndrome. Como síndrome tiene síntomas y responde a diferentes patologías. ¿No? En el abdomen agudo tiene que haber un síntoma predominante que es el dolor abdominal y eso se acompaña de otros síntomas secundarios, pero siempre el síntoma fundamental es el dolor abdominal. El siguiente, generalmente representan una urgencia o a veces una emergencia, puede ser de necesidad quirúrgica o no. La siguiente, para entender mejor el tema hay que ver qué tipos de dolores hay. Hay un dolor visceral que es un dolor vago, poco definido, con lo cual se inician muchos cuadros quirúrgicos y está relacionado con el plexo solar. El típico ejemplo es el dolor como se inicia en la apendicitis. No se inicia en la fosidea egresa, sino se inicia en la región periumbilical o incluso en el epigastrio. Es el dolor visceral, más difícil de precisar y de localizar. El segundo dolor es el somático. Este dolor es más característico, la gente lo describe con mucha más propiedad y ya lo señala con el dedo: aquí me duele. Ese dolor ya responde a irritación del peritoneo parietal. En el caso de la apendicitis, es el dolor de fosa ilíaca derecha, donde está el órgano. En la colecistitis será en el hipocondrio derecho, donde está el órgano, y así varía de acuerdo al origen ya de la víscera, a la situación, perdón, de la víscera afectada, porque está irritando el peritoneo parietal. Y el dolor referido es un dolor que, por compartimiento neurológico, se manifiesta en otro sitio diferente a donde está el órgano afectado. Típico ejemplo, el infarto esplénico, que da un dolor en el hombro izquierdo. No tiene nada que ver con el asunto, pero así sucede. La siguiente. Más ejemplos de dolor referido a lo siguiente. Sí. Este es otro tema. Esto ya es semiología del dolor. Cómo el paciente manifiesta su dolor. A veces lo manifiesta con propiedad y otras veces hay que sacarlo con el interrogatorio, porque generalmente la gente le llama cólico a todo, ¿no? Todo dolor abdominal la gente lo llama cólico. Y cuando dicen ¿dónde duele? Me duele el estómago, también le llaman estómago a todo. Entonces ya depende del interrogador para que sepa exactamente de qué tipo de dolor es y dónde le duele, ¿no es cierto? El dolor cólico es uno solo. Está referido a contracción de vísceras huecas. Es el dolor que la gente lo describe como retorcijón, ¿no? La tripa le retuerce o una víscera está contrayendo. Ese es el dolor cólico, no es cualquier dolor. El dolor de tipo ardor, la gente lo recibe como algo que le quema, algo urente, característico, por ejemplo, de la enfermedad acidopéptica, ¿no? Antes de su perforación, por supuesto. La gente dice: me arde acá, me arde la boca, el estómago, dicen todavía. El dolor gravativo es el más difícil de precisar porque es el más vago de todos. Un dolor de lo más impreciso, característico de distensión de cápsulas de vísceras sólidas. Por ejemplo, en la etapa inicial de la hepatitis, cuando el hígado empieza a crecer, va a tener un dolor que la gente lo dice como dolor sonso. Es el dolor gravativo en el hipocondrio derecho. Y el penetrante es el más aparatoso de todos. El día que lo vean no se van a olvidar nunca, porque el paciente dice que es como una puñalada que hay metido y lo señala, una puñalada. Típico de perforación de víscera hueca. Ese dolor es el más aparatoso. La siguiente. ¿No? Bocus, que es el libro de gastroenterología, la Biblia de los gastroenterólogos, de 3 volúmenes enormes, es clínico y él clasifica el dolor, el abdomen agudo, en tres grupos. El padecimiento intraabdominal que requiere cirugía inmediata, ese es el tema de hoy, abdomen agudo quirúrgico. Padecimientos abdominales que no requieren cirugía, es una lista enorme de causas de dolor abdominal, pero que no son de necesidad quirúrgica, pero que sí están respondiendo a síntomas de los órganos abdominales. En cambio, el tercer grupo es peor todavía. Padecimientos extraabdominales que pueden dar dolor abdominal, como neumonía de basales, por ejemplo, o como infarto de cara de mesentérica, que le puede doler el abdomen, pero no hay nada en el abdomen. La siguiente. Ahí tienen una lista, solamente lo dejo ahí, de causas de abdomen agudo médico que no requiere tratamiento quirúrgico. Quiero que vean los dos últimos. Suboclusión intestinal, TBC tiroperitoneal. La suboclusión es un término como medio híbrido, ¿no?
todavía no se ha terminado de obstruir. Ese cuadro va hacia la obstrucción o va hacia la resolución. Son esos cuadros que uno tiene en observación. Si se resuelve ya no se operan, y si se ocluye de todo se va a operar. El último, TBC enteroperitoneal, es un cuadro que no debería ser quirúrgico, pero siempre se diagnostica en sala de operaciones. Porque el paciente viene con un cuadro peritoneal como cualquier otro, ¿no? Y cuando uno lo opera recién se entera que es una tuberculosis peritoneal. Si hubiera uno sabido de antemano, no lo hemos operado, es tratamiento médico. La siguiente. Otra lista de causas de abdomen agudo médico. Quiero que vean los dos de arriba. Pancreatitis y diverticulitis. La pancreatitis no se opera. Algunas de sus complicaciones se operan, pero la pancreatitis es tratamiento médico. La diverticulitis, ustedes dirán, ¿de qué diverticulitis me hablan? ¿De la de Meckel? Esa sí se opera. La de Meckel sí, porque es exactamente el cuadro de una apendicitis. Pero la enfermedad diverticular del colon, en su etapa aguda de diverticulitis, tampoco se opera. Es tratamiento médico, así que no se confundan. La enfermedad diverticular del colon, en etapa aguda se llama diverticulitis, no se opera, salvo sus complicaciones, que lo vamos a ver después. La siguiente. Otra lista de enfermedades sistémicas que pueden simular abdomen agudo. La siguiente. Sigue, lo mismo. Sigue. Y entramos al tema. El tema de hoy es abdomen agudo quirúrgico. La siguiente. En este caso ya, sigue nomás. Ya el cuadro es el mismo de abdomen agudo, es decir, un paciente que viene con dolor abdominal intenso, acompañado de otros síntomas, pero que ya su evolución nos dice que ese paciente solamente se va a salvar con tratamiento quirúrgico. Es decir, ya lo tienen al paciente 6 horas, 12 horas de conservación, no se resuelve, seguramente ya es de necesidad quirúrgica. ¿Cómo llegar a esta conclusión? A veces los internistas, pediatras y ginecólogos a estos pacientes le dan de alta y regresan complicados. Entonces, una norma, una regla que deben tener en cuenta ustedes cuando vayan a trabajar a otro sitio es: no descarten ningún cuadro abdominal como no quirúrgico. No, preferible que siempre lo vea el cirujano, cuando están en un lugar donde hay cirujanos. Cuando están en un lugar que no hay cirujanos, no hay especialidades, derívenlo a un lugar donde tengan equipos completos. Porque si se les queda un caso por error diagnóstico, el paciente va a ir mal y va a venir complicado y puede hasta morir. Aquí en Lima lo vemos a cada rato. Pacientes que llegan con 3, 4, 5 días de evolución de una apendicitis y uno le pregunta, ¿y nadie lo ha visto hasta ahora? Sí, me vieron en la posta, me vieron en la farmacia, me vieron en medicina y me dijeron que no tenía nada, me dieron medicina y me fui a mi casa. Entonces, la mejor manera de evitar esto es que el cirujano siempre meta la mano. La siguiente. Ahí tienen una definición: cuadro doloroso cuya etiología que dice procede necesariamente de un órgano intraabdominal. Aquí ya no hay causas extraabdominales, y cuya resolución requiere intervención quirúrgica. Sencillo de entender. La siguiente. Bien, ¿cómo se aborda un abdomen agudo quirúrgico? Historia clínica, examen físico. De historia clínica, los antecedentes son importantísimos. Lo vamos a ver después en un diagrama. Porque en los antecedentes puede estar el diagnóstico. Y el examen físico es fundamental. Yo siempre le digo a los alumnos y a los internos, porque van a salir a Ceruna, lejos de Lima, el abdomen agudo solamente se diagnostica con las manos y un estetoscopio, no necesitan más. No les pido que digan qué etiología es, pero para diagnosticar síndrome es suficiente las manos y el estetoscopio. El resto son pruebas de apoyo diagnóstico, pero un abdomen agudo no se les debe escapar porque no tengo tecnología, eso no se acepta. Porque con eso vamos a diagnosticar síndrome, ¿no? Punto. Esto para mí es un abdomen agudo quirúrgico, váyase para allá, que lo vea el cirujano, y si él se equivoca es su problema, pero yo no me equivoco, ¿no? La siguiente. Historia clínica completa. Esto siempre se pone porque a veces la historia clínica es muy trivial, muy ligerita, sobre todo en las emergencias. 4 garabatos pone el que hace la historia. Y en una historia incompleta puede escaparse el diagnóstico, ¿no? Si nos dirigimos al foco, otras especialidades tienen la costumbre de tener mirada focal, ¿no? Llaman al cirujano de tórax, solamente ve tórax. Llaman al neurocirujano, solamente ve de los hombros para arriba, no le interesa el resto del cuerpo, ¿no? De la especialidad quirúrgica, es el que más panorama tiene, es el cirujano general.
más panorama, pero también peca a veces de irse de frente a la barriga, ¿no? Y se olvida del resto. Y en el interrogatorio completo puede estar la causa. Supóngase que viene un abdomen agudo de una paciente mayor de edad, ¿no? Y resulta que después terminó siendo una trombosis mesentérica. Si le hubieran hecho un buen interrogatorio, hubieran determinado que esa paciente tenía fibrilación auricular, ¿no? Y que ahí está el diagnóstico. Bien. Exploración sistemática, algunos exámenes complementarios. Como os digo, esos se llaman exámenes de apoyo al diagnóstico, pero la clínica es fundamental. La siguiente. Este mapa que ven ahí es solamente para ubicar la posibilidad del órgano afectado. Les digo la posibilidad porque no siempre cuadra. Entonces, ustedes tienen allá en el hipocondrio derecho, ¿qué pueden pensar ahí que está ocurriendo? ¿Qué órgano afectado puede ser? El hígado y la vesícula, ¿no es cierto? El ángulo hepático del colon, ¿no? Si se van al otro lado, ¿qué cosa tienen ahí? Tienen el vaso y tienen el ángulo esplénico del colon. En el centro, ¿qué cosa tienen? Estómago, duodeno, páncreas, ¿no? En los flancos, ¿qué tienen? Los dos colon, izquierdo y derecho, tienen vías urinarias. ¿Qué tienen en fosa ilíaca derecha? Apendicitis hasta que se muestre lo contrario. Algo que es el situs inverso, ¿no? ¿Qué tienen en el otro lado, en el lado izquierdo? Colon sigmoides. Y en ambos lados, en las mujeres, causas ginecológicas. ¿Qué tienen en el hipogastrio? Básicamente causas ginecológicas, urológicas. Y en el centro, en el gran mesogastrio, están todas las tripas delgadas. Pero, como les digo, esto es una referencia. Usted puede tener un apéndice alta que duele casi en el hipocondrio derecho, o una vesícula descolgada, tosada tan baja que casi duele en la fosa ilíaca derecha. O sea que no crean que esto cuadra siempre. La siguiente. Esto quiero que sigan. Miren allá. En el número 2, antecedentes, dice. Y miren más abajito. Importantísimo, ¿el paciente tiene laparotomías previas o no? ¿Tiene hernias o no? ¿Por qué? Esto va a darles el diagnóstico de causa de una obstrucción intestinal cuando el paciente viene por síndrome obstructivo. Más abajo, cardiovasculares, endocrinológicas, hematológicas, obstetro-ginecológicas, ¿no? Acabo de decirles el ejemplo de las cardiovasculares, fibrilación auricular en un abdomen agudo de persona de mayor edad, piensen en trombosis mesentérica, ¿no? O gineco-obstétricas, por supuesto, abdómenes agudos, sobre todo tipo hemorrágico, ¿no? Que vienen con dolor intensísimo y shock hipovolémico en una mujer joven, piensen en embarazo ectópico roto, aunque lo niegue, porque la mujer es mentirosa, te lo hace suicidar, no se imagina. Está muriendo y sigue mintiendo. Recién en sala de operaciones se encuentra el abdomen agudo hemorrágico por embarazo ectópico, pero según ella jamás ha visto un hombre. ¿No? Más abajo, abuso de alcohol, analgésico, drogas, miren todos los antecedentes. Abuso de alcohol, ¿qué importancia tiene? ¿Cómo que no? ¿Y la pancreatitis? En el Perú y casi en todo el mundo, la principal causa son todas las grandes causas, ¿no? Alcoholismo o ingesta alcohólica y cálculos biliares. Sigamos, vámonos al otro lado. El 13 es semiología y dolor. Eso lo conocen ustedes de sobra. Cuidado, se cae esa niña, de vez en cuando despiertan. En el 13 está toda la semiología y dolor, que no se lo voy a repetir por falta de tiempo. Y más abajo tienen síntomas acompañantes. Miren, anorexia, náusea, vómito, estreñimiento, diarrea. Va a depender de qué tipo de abdomen agudo estemos hablando. A veces esto de la anorexia se ha vuelto un tabú, que uno dice, si no hay anorexia no es tal cosa, mentira. Puede o no haber. Todo lo que está allá puede o no haber, lo vamos a ver en el desarrollo de los demás temas. Y abajo tienen ustedes consideraciones que pueden crear confusión. Miren a la izquierda. Deterioro cognitivo, demencia, psicosis, afasia, y niños y ancianos, hipoacusia. Lo de niños y ancianos es un problema serio. En niños chiquitos, el examinador se vuelve prácticamente veterinario. Chicos, lo único que hace es llorar. Y todavía como llora pone la barriga dura, así que dificilísimo de diagnosticar abdomen agudo. Y en el anciano, ¿por qué? Porque no esperen que el anciano le dé respuestas inmunológicas tan buenas como en el joven. Por ejemplo, la defensa muscular en el anciano no lo van a encontrar tan notorio y tan florida, porque sus músculos están pues maltrechos, ¿no es cierto? Entonces el abdomen agudo de anciano puede ser muy engañoso. Y por supuesto todos los trastornos de demencia, ¿no? Por ejemplo, y les dije, no hay prácticamente abdomen agudo sin dolor abdominal, ¿no es cierto? Es imposible aceptar eso, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si el paciente en coma? No hay dolor abdominal, pues. O tiene una sección medular alta. No va a haber dolor abdominal, entonces hay excepciones para todo.
Y por supuesto, el problema de la demencia, la psicosis, es que uno no le cree al paciente. Yo le contaría anécdotas, pero no hay tiempo. Está loco, está inventando. Cuando eso debe ser un descarte final después de haber estado recontra. El loco también tiene derecho a ser abdomen agudo. Bueno, la siguiente. Esto es semiología del dolor. Ahí tienen ustedes cómo aparece, su intensidad, su ritmo, dónde se localiza, dónde se irradia, relación o no con los alimentos. Todo eso es biología del dolor. Y abajo tienen la lista de síntomas acompañantes. Náuseas y vómitos casi siempre están en la fase inicial de los abdominales agudos. Falta de eliminación de gases y materia fecal presentes en los cuadros obstructivos. ¿No? La fiebre, los inflamatorios, sobre todo cuando avanzaron muchas horas, está complicándose. Y la dipotimia shock en los hemorrágicos, ¿no es cierto? Los abdominales agudos tipo hemorrágico. La siguiente. El examen físico. Fundamental. Si algo tiene el cirujano general que no lo tiene en otra especialidad, es unas manos mañosas, ¿no? Para examinar. Sus manos le van a decir, aquí hay algo que está pasando en esta barriga. Otros de repente no lo sienten, pero uno, por solamente examinar, siente que algo está ocurriendo adentro porque se está defendiendo el individuo, ¿no? Ese arte de examinarlo se gana solamente con los años de tocar barrigas a montones, desde barrigas sanas hasta barrigas dolorosas, ¿cierto? Eso lo logran solamente examinando pacientes. Por eso ustedes vayan a meterse a las emergencias de los hospitales si quieren diagnosticar abdominales agudos. Empieza con la observación, auscultación, percusión, palpación. Miren, en la sola observación ya le está dando datos. ¿Qué les va a decir la observación? Primero, ¿hay cicatrices o no? Ya. Importante, la parotomía previa. ¿Hay hernias o no? ¿No? ¿Está distendido o no está distendido? Todas esas cositas ya solamente de observar. ¿Hay circulación colateral? Bueno, en pancreatitis algunos signos que tienen nombre propio que después vamos a ver. En auscultación, antes de machucar, pongan su estetoscopio. ¿Cómo están los ruidos? Primero, ¿hay o no hay ruidos? Es decir, ¿hay silencio absoluto, ilio, o si hay ruidos? Y si hay ruidos, ¿son normales o están en aumentado de intensidad y de frecuencia? Y ustedes dirán, ¿cómo sé lo que es normal o no? De escuchar, pues un montón de barrigas, ¿no es cierto? Empiecen por escuchárselas de ustedes mismos, intercambien su estetoscopio, escuchen su barriga para que vean cómo son los ruidos normales y puedan diferenciar ruidos alterados, ruidos aumentados, ruido de timbre metálico, que le llamamos en los cuadros obstructivos. La palpación. Primeramente lo que van a encontrar en la palpación es dolor, pues. ¿Hay o no hay dolor? Si hay dolor, ¿te acompaña de defensa muscular o no? Es decir, el individuo se defiende cuando uno lo toca. ¿Hay rebote positivo o no? Aparte de eso, la palpación, ¿qué nos va a decir? ¿Hay masas palpables o no? Y en la percusión, ¿qué encontramos? ¿Está mate o está timpánico? Les viene una barrigaza así, distendida, ¿no? Que medicina lo manda como obstruido. Lo palpan, lo percuten, mate totalmente. ¿Qué cosa hay abajo? Líquido, ¿no es cierto? Realmente son ascitis. Pero si lo palpan y es un bombo, todo timpánico, eso tiene seguramente un cuadro obstructivo. El siguiente, abajo. Hay dos que están en otro tipo de letras, miren, lo he puesto porque son alternativos, no son comunes en el examen físico. No le están metiendo el dedo a todos los pacientes, tampoco se trata de eso, ¿no? Pero hay casos en que sí es importante. Tacto rectal, por ejemplo, en los obstruidos, busquen, háganlo porque puede estar la causa ahí nomás a 10 centímetros del recto, al un tumor del recto. O puede haber una impactación fecal. El tacto vaginal es más delicado todavía. Si están en un hospital donde están las 4 especialidades básicas, dejen que el paciente vaya a ginecología para que ahí ya el tacto vaginal. No se meten a hacerlo, salvo que esté en un lugar donde no hay especialidades, ¿no? La siguiente. Situaciones especiales. Embarazo. El embarazo es un problema porque nos mueve los órganos del abdomen. En la medida en que el útero crece, desplaza los demás órganos, ¿no? El apéndice que tiene la posibilidad que se empujaba hacia arriba con ciervo y todo, por lo tanto el dolor se va a desplazar. Es más, en el embarazo hay dolor, ¿no? Las damas embarazadas empiezan a tener contracciones que pueden simular un abdomen agudo. ¿Qué más? El embarazo se acompaña de leucocitosis, así que el examen tan socorrido que es el hemograma puede ir alterado y no tiene nada, la paciente más que embarazo. ¿Qué otra cosa puede tener? Puede tener elevación de temperaturas discretas, igualito que en un inicio de un agudo. Por eso el embarazo es un problema serio. Ya les dije lo del recién nacido lactante,
Sobre todo en los chiquitos es muy difícil el problema, muy difícil hacer el diagnóstico. Los pacientes que están en estado crítico, por algo están en estado crítico, están en una UCIs es porque tienen ya afectaciones sistémicas importantes. Esos pacientes ya no son normales por ningún lado. Y también tienen derecho a ser abdomen agudo. Ahí es cuando UCI llama al cirujano y le dice, mira, el paciente me está haciendo una sepsis, no le encuentro la causa, debe estar en el abdomen, así que opéralo. ¿No? Felizmente que ahí entran a tallar las imágenes para ayudarnos a no operar por las puras, ¿no? Los los pacientes traumatizados, como su nombre lo indica, están chancados por todo lado y por tanto les duele todo, desde el pelo hasta las uñas. Entre eso les duele el abdomen. Entonces es difícil de evaluar un abdomen agudo en pacientes politraumatizados. Puede o no tener el abdomen comprometido, puede o no tenerlo, pero es difícil de evaluar. Los posoperados, ¿cómo que no? Por supuesto, en primer lugar, ya tiene una herida en la barriga, pues ya es un abdomen doloroso de por sí, y tiene derecho a hacerles un abdomen agudo sobre eso. Es decir, una complicación de una cirugía. Eso es lo que se llama una peritonitis terciaria. ¿No? Esos pacientes son muy difíciles de evaluar y encima su cirujano no quiere volver a operarlo y se cierra y no ve. Entonces mejor que venga otro con la mirada fría a decir, oye, de una vez tu paciente tiene que estar intervenido porque está haciendo un nuevo abdomen agudo. Los ancianos ya les dije, los trastornos psiquiátricos igual. La siguiente. Miren, ahí tienen la clave del examen físico, empezando por evaluar el estado general. Ya le dije en inspección, miren, hernias, cicatrices. En la auscultación hay o no hay ruidos y como son los ruidos, puede haber soplos vasculares también, en presencia de aneurismas o de arteriosclerosis de la mesentérica en etapas iniciales, antes que haga el infarto mesentérico. Por otro lado, tienen a la palpación signos peritoneales, masa pulsátil. Los signos peritoneales, les dije, que están en las manos del cirujano determinarlos. Y a la percusión, o es mate o es timpánico. Lo siguiente. Exámenes adicionales que pueden ser útiles. Si un paciente nos viene con una barriga que simula o parece un abdomen agudo, y ahora tenemos una ecografía por todos lados, ¿cierto? Hay que confiar más en el ecografista, perdón. Me dice que hay líquido en la cavidad, bueno, una punzada. ¿Qué sale? ¿Salió pus? ¿Salió líquido citríneo? ¿O salió sangre? Pues, ¿no? Si sale pus, ni modo, a las operaciones. Si sale líquido citríneo, es líquido inflamatorio, nos puede esperar un poco. Y si hay sangre, se lo voy a decir después cuando veamos abdomen agudo traumático. La siguiente. Terminada la clínica termina con un diagnóstico sindrómico. Abdomen agudo. Médico, váyase para allá, regrese con los médicos internistas o por los pediatras o los ginecólogos. Abdomen agudo quirúrgico se queda conmigo. Puede ser que ya ahí termine incluso con un diagnóstico etiológico. O, de lo contrario, voy a tener que tener pruebas que me ayuden, ¿no? Hay abdomenes agudos que son fáciles de diagnosticar solamente con la clínica, como con la apendicitis aguda, por ejemplo, ¿no? O la colecistitis antes de... No había ecografías, ahora ya es imposible operar una vesícula sin ecografía. Antes no había que hacer diagnóstico clínico. Bueno, termino con mi clínica. Pruebas de apoyo al diagnóstico, ahí tiene una lista. La siguiente. Lo más elemental. Cuando el internista o cualquier especialidad no quirúrgica les manda a un paciente, que ya lo mande con su hemograma completo, pues, por lo menos, y se lo mande con un examen de orina. Y hemograma completo significa hemoglobina, hematocrito, grupo IRH. ¿No? ¿Qué tiene que ver el grupo IRH? Dirán ustedes, el hemoglobina hematocrito. Tiene que ver, pues, porque si el paciente va a entrar a sala de operaciones, tenemos que tener estos datos fundamentales. Además, si viene una hemoglobina en situación muy crítica, una anemia severa, o está sangrando, o es una anemia crónica, hay que dilucidar eso. La amilasa y la lipasa no son de uso común, pero sí lo tienen que pedir en dolores abdominales altos, sobre todo en aquellos que sugieren una pancreatitis. Igualito, todas las pruebas del tercer nivel son pruebas hepáticas, ¿no? Si viene un paciente con dolor de hipocondrio derecho o con un poco de ictericia, están indicadas todas esas pruebas. La glucosa urea creatinina no les hace diagnóstico de abdomen agudo, pero son fundamentales para la evaluación global del paciente, sobre todo en pacientes de edad avanzada. Ningún anestesiólogo va a recibir un paciente que no tenga glucosa urea y creatinina.
¿ya? Porque puede ser un diabético que está descompensado por el mismo cuadro abdominal, o puede ser un paciente que está tan comprometido que está con retención nitrogenada por deshidratación aguda. El examen de orina, como les dije, debe venir en paquete con el hemograma. El examen de orina de repente no les hace diagnóstico de abdomen agudo, pero sí les puede servir para el diagnóstico diferencial, ¿no? Síntomas dolorosos abdominales bajos puede simular tranquilamente una infección urinaria o una litiasis urinaria. Entonces el examen de orina debe venir en paquete. Además el anestesiólogo no se lo recibe si no tiene examen de orina. Gases y electrolitos son exámenes que están reservados para pacientes que ya están muy afectados en su estado general. Por ejemplo, los cuadros obstructivos, cuando vienen a las emergencias, llegan secos, deshidratados, con varios días de evolución, hay que pedir gases y electrolitos, ¿no? Y nos va a decir cómo está su pH, cómo está su PO2, cómo está su lactato, cómo están los electrolitos básicos, cloro, sodio y potasio, que van a tener ustedes en su seminario de eso. Es fundamental porque hay que corregir esa bioquímica antes de entrar a las operaciones. El anestesiólogo le mandamos la solicitud, lo ve y dice, corrígeme tu potasio que está en el suelo, ¿no? Hazlo orinar primero porque está con creatinina elevada, ¿no es cierto? Y que es parte del chequeo general. La PCR, la proteína C reactiva, también es de uso restringido, no se usa mucho, es inespecífica, a veces ayuda a dilucidar cuadros un poco ambiguos, pero no es de uso corriente. La siguiente. Luego pasamos a la parte de imágenes. Yendo de menos a más, perdón. En todo sitio van a encontrar una radiografía miserable, sea de tórax, sea de abdomen o para ver huesos. Pero ustedes van a encontrar la radiografía, pero no quien no se los interprete, porque la radiografía no son los técnicos. ¿Quiere usted placa de abdomen simple? Ahí está su placa. Ahora sí, usted tendrá que interpretarla. Y si no sabe interpretarla, ¿qué? Igualito, le mando una placa de tórax, y si no saben leerla, huesos es más fácil de ver un hueso roto, ¿no? Pero hay que saber ver placas normales. Hay que ver la sombra del psoas, el patrón intestinal normal, el aire ectópico o llamado neumoperitoneo, si hay líquido libre o no. Vamos a ver unas plaquitas acá. La siguiente, por favor. Miren, acá no se ve nada por las ventanas, esto es una placa normal, ¿ya? Créanme, mucha luz hay. La siguiente. A diferencia de esta, que si bien está mal, también se ve ya por lo menos niveles hidroaéreos clarísimos, ¿cierto? La siguiente. Miren, más niveles hidroaéreos, incluso ya con pila y monedas, esa luz no deja ver. La siguiente. Miren esa hermosura de una asa tremendamente dilatada sobre los sigmoides, ¿no? Esa es la imagen que se llama en grano de café. La siguiente. La siguiente, siguen, son. ¿Qué están viendo ahí? Aire debajo del diafragma, ¿no es cierto? Neumoperitoneo. Perforación de víscera hueca hasta que se demuestre lo contrario. Lo siguiente. Cuando el paciente no se puede parar por algún motivo, vienen pacientes que están postrados o muy afectados, es una placa que se toma así, lateral. Entonces el aire se va adelante y los líquidos atrás, ¿no es cierto? Están viendo gran acúmulo de líquidos atrás y adelante es una imagen aérea grandaza. La siguiente. Más aire libre. Sigue. Aire libre. No se cansen de ver aire libre. Y luego de las simples plaquitas, que son las más baratas y que siempre lo van a encontrar ahí, está la ecografía. Ahora hay ecografía ahí por todo sitio. Ya no se puede quejar por falta de ecografía. En los hospitales realmente contamos con ecografía en la mañana y a veces con suerte en la tarde. No lo tenemos 24 horas. Pero al frente del hospital seguramente van a encontrar un montón de puestos de ecografías. El problema es si le creen o no le creen. Porque es operador dependiente. A diferencia de la placa que usted mismo la leen, la ecografía tiene que confiar de lo que les dice el ecografista. Y el ecografista los puede mandar de paseo, a favor o en contra del diagnóstico. ¿Ven? Pero miren, algunas ventajas son fundamentales. Multiplano, tiempo real, rápida, no hay radiación ionizante, por tanto se puede usar en el embarazo, bajo costo, efectivamente es bajo costo, y se puede hacer al pie del paciente. Son ventajas fundamentales. Pero miren al otro lado, operador dependiente es el peor enemigo. Cuando tiene una ecografía, nosotros primero le damos quién la firma. Y tengan cuidado porque ahora incluso lo están haciendo las obstetrices. Y abajo no van a decir CMP, Colegio Médico del Perú, sino van a tener C, Colegio de Obstetrices del Perú, COP. ¿No? Ya se metieron. Es intrusismo.
limitada por gas, obesidad y no evalúo bien retroperitoneo. Por lo tanto, sirve poco para ver retroperitoneo, por lo tanto no sirve en pancreatitis, ¿no? La siguiente, en los muy gordos también pues hay una lonja así de por medio que dificulta la evaluación ecográfica, ¿no? Pero miren, esa belleza, que no se ve bien tampoco, es la más común de las ecografías. Como le dije hace poco, no se opera en este momento patología vesicular sin una ecografía. Así que están viendo ahí una hermosa vesícula distendida con una piedraza abajo, ¿no es cierto? Eso sí lo pueden ver. Y una pared engrosada, sobre todo por la parte inferior. La siguiente. Otra belleza. Una piedra con sombra acústica, pared gruesa arriba, vesícula distendida. La siguiente. Bueno, ahí solamente las flechas pueden ver que está cerrando una pared enorme engrosada. La siguiente. Esa belleza, miren ahí. Pared tremendamente dematosa a ambos lados. Una piedra con sombra posterior, sombra acústica. Todas estas, sigue. Estas ecografías no necesitan que se los diga el ecografista, que se las lea, ¿no es cierto? Ustedes lo ven clarito. Pero no todas las ecografías vienen así. A veces viene solamente una mancha negra. Ustedes tienen que creer lo que les dice el ecografista. Ahí viene el problema de confianza. Aquí, por ejemplo, si alguien me dice qué cosa ve ahí, me voy y termino la clase. ¿Alguien puede decirlo? No. Porque estas ya son imágenes de experto, ¿no es cierto? Son imágenes de experto. Son ecografías de apendicitis. Lamentablemente no hay ni puntero ni... Esta imagen de acá, veo una luz al centro de una pared, ¿no es cierto? Esa se llama imagen en ojo de buey, típico de apendicitis aguda, ¿ya? Pero en ojo de experto, pues. Y esta misma imagen en un corte longitudinal es el apéndice. Acá es un corte transversal, es un corte longitudinal. Y aquí incluso pueden ver un coprolito dentro de la luz. Pero esas son imágenes muy bien logradas por un ecografista experto, ¿no es cierto? La siguiente. Aquí lo ven mejor. Eso que parece una galaxia es el famoso ojo de buey. ¿Ya? La siguiente. Y esta otra que parece la otra galaxia, ¿qué cosa es? No es el ojo de buey, pues. Esto es un embarazo ectópico. Ahí ven el niño metido dentro de esa imagen sacular. La siguiente. El siguiente paso en el estudio de imágenes ya es la tomografía. La tomografía obviamente ya no la van a tener en cualquier sitio. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y es fundamental para ver órganos sólidos. Por lo tanto, en trauma, una vez que diagnosticaron posibilidad de trauma abdominal cerrado, el siguiente paso es tomografía. La tomografía le va a decir qué órgano está roto, ¿ya? Nos ve el retroperitoneo, que le dije que las ecografías no lo describen bien, por lo tanto en pancreatitis es fundamental.